estábamos mirando los procesos declarativos y entonces procedemos con el de la entrega de la cosa del tradente al adquirente. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí procesalmente? El fin es obtener que el tradente sea constreñido a realizar la entrega material del bien porque así se comprometió. Se da únicamente para bienes inmuebles, para muebles, para la ejecución en estos casos de bienes muebles toca proceder a la ejecución por una obligación de dar, pero aquí estamos frente a inmuebles y estamos en ese compromiso que se hizo. Entonces que el tradente sea obligado a realizar la entrega material del bien. La competencia mira la cuantía y el factor territorial. Con el asocio de los dos pues se obtiene el juez natural. ¿Quién es legitimado? Específico, la persona en cuyo favor sea transferido o constituido un derecho real principal y, digámoslo así, sea incumplido. El anexo obligatorio aquí tendrá que ser la escritura pública que contenga la cláusula de la obligación de entregar con calidad exigible. Puede prosperar la oposición de terceros poseedores que no deriven su derecho del tradente. Y si el demandado no se opone ni excepciona, se produce la sentencia ordenando la entrega. Y si llega a haber contrato de arrendamiento, hay que tener cuidado, porque si es anterior a la tradición del bien, pues el derecho del arrendatario subsiste, hay que respetarlo. Pero si se hace la cesión a favor del demandante, en ese caso se hace la cesión a favor del demandante. Si es posterior, ya se produce directamente el despojo, porque allí ya habría mala fe, o por lo menos ya tendría que estar enterado. Y al estar enterado, pues no podría valerse de hacer subsistir un contrato de arrendamiento. Entonces hay que tener en cuenta si es anterior a la tradición o si es posterior, porque su tratamiento es muy diferente. El 379 nos habla de la rendición provocada de cuentas. Entonces aquí, ¿de qué se trata? Pues de rendir unas cuentas de una gestión, advirtiendo que la gestión puede ser positiva o negativa, dependiendo, pero en los dos casos se puede dar. Se tiende a pensar más que solo es por gestiones positivas, no, en el ejercicio puede salir también negativa. ¿Cuándo se puede dar? Pues en el caso de guardadores, tutores o curadores, ¿cierto? Albacea, el mandatario, el secuestre, curador de herencia adyacente, al síndico, administrador de bienes, a todos ellos les podemos pedir que es obligatoria que nos rinda o que rinda las cuentas. En este caso, hay que tener en cuenta que el juramento estimatorio, lo que se le alude o considere deber, es en eso donde estriba. No se aplicará en este caso la sanción del artículo 206, porque realmente no hay juramento estimatorio, dado que lo estimado no son indemnizaciones ni compensaciones, ni frutos ni mejoras, que es cuando procede técnicamente el juramento estimatorio. El doctor Ramiro Bejanano sostiene que el monto debería resolverse por incidente. Bueno, es su opinión, la cual yo comparto, y efectivamente, si se trata solo del monto, debería resolverse vía incidente. Ya procesalmente, si dentro del término del traslado de la demanda el demandado no se opone, no objeta o no propone excepciones previas, se prescinde la audiencia. Este es en uno de los casos también donde se prescinden de la audiencia si se dan estos eventos, y un auto que presta mérito ejecutivo. Para objetar la estimación del demandado, pues cuentas con soporte, lo podría hacer, pero debidamente justificado con los soportes detallados y específicos. Y si el demandado alega que no está obligado a rendir las cuentas, pues se resuelve en la sentencia. Si en esta se ordena la rendición, el juez otorgará un término prudencial, un término judicial, para que las presente con los respectivos documentos. De esas cuentas rendidas, se le corre traslado al demandante por 10 días y entonces dos eventos: que formule o no objeciones. Si no formula objeciones, el juez las aprobará y ordenará el pago de la suma que resulte al favor de cualquiera de las partes. Este auto, aunque es interlocutorio, no admite recurso y presta mérito ejecutivo. Y el otro evento es que formule efectivamente objeciones. Ahí se tramita un incidente y en auto que resuelve se fijará el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenará su pago. Si el demandado no presenta las cuentas en el término señalado en el numeral cuarto,
el juez por medio de auto que no admite recurso y presta mérito ejecutivo, pues ordenará pagar lo estimado en la demanda. Sobre la rendición espontánea de cuentas, artículo 380. Quien considere que debe rendir cuentas y pretenda hacerlo sin que se las hayan pedido, demanda más las cuentas. Tiene que proferir pues, la demanda más las cuentas. Entonces aquí ya es el caso en el cual es espontáneo porque es voluntario. Yo obligado a rendir las cuentas no me las quieren recibir, entonces yo puedo promover este proceso declarativo. Eventos en este que se presentan. Si dentro del término del traslado de la demanda el demandado no se opone, no objeta y no propone excepciones previas, pues se prescinde también de la audiencia, se dicta auto que presta mérito ejecutivo para este primer evento. El segundo, que el demandado alegue que no está obligado a recibir las cuentas. Entonces aquí también tocará resolverlo mediante sentencia y si en la sentencia se ordena recibirlas, pues concede un tiempo prudencial para que se presenten con los respectivos documentos, o sea, los soportes. El pago por consignación. ¿En qué consiste este proceso y a qué alude? Son los derechos que tiene el deudor a que se le admita el pago en los términos y condiciones pactadas por medio de una demanda de oferta de pago. Aquí es que no le quieren recibir. Entonces tenemos que el deudor es el que aquí es demandante y en principio el acreedor, que es el que no le quiere recibir, pues se opone, puedo iniciar el respectivo proceso de pago por consignación. Esa demanda que contendría pues los requisitos del artículo 82, pero bueno, completos como para toda demanda, pero importante sí la oferta de pago como está establecida en los artículos 1656 y 1665 del Código Civil. ¿Bajo qué requisitos? Que la persona sea capaz de pagar, tenga capacidad. Segundo, que se haga el acreedor que lo haga. Al acreedor o a su representante, tiene que estar especificado que quien recibe pues sea el acreedor o su representante. La exigibilidad, tercer requisito, que la obligación sea exigible. Indicar el contenido de la obligación, porque pueden haber varias, entonces también tiene que tenerse cuidado y ser puntual con que debe indicarse ese contenido de la obligación. Y por último, el quinto sería que se ofrezca pagar en el lugar pactado, porque hay que respetar todas las cláusulas por el acuerdo de voluntades a las que llegaron. Nos pueden presentar entonces dos situaciones. Una, que el demandado acreedor no se oponga. Si es dinero, el demandante debe consignar 5 días después de vencido el traslado. Ramiro Bejarano aquí también opina que debería aportarse la consignación con la demanda, si fuese el caso. También comparto ese criterio. Y si es de otra naturaleza, se secuestra el bien, o sea, para obligaciones de dar sumas de dinero opera, para las otras pues toca secuestrar el bien. Entonces, consignado o secuestrado, dependiendo de la obligación de que se trate, la sentencia declarando válido el pago. Si no se consigna o se secuestra el bien, no se presentan los bienes, pues la sentencia será desestimatoria e inapelable. Y la segunda situación es que el demandado acreedor se oponga. Entonces aquí, únicamente durante el traslado, el juez por auto irrecurrible ordenará el pago o el secuestro dependiendo también de la obligación y sigue adelante el proceso. Si no consigna, pues la consecuencia será también sentencia desestimatoria de las pretensiones, sentencia que es inapelable. La sentencia que declara válido el pago, entonces, ¿qué ordenará? Primero, la cancelación de los gravámenes de la obligación. Segundo, la restitución de los bienes dados en garantía. Tercera, la entrega de los depósitos judiciales al demandado si hay lugar. Y cuarto, la entrega de los bienes al demandado por parte del secuestre, también dependiendo de la obligación a que haya lugar. El parágrafo dice que el demandante podrá hacer uso del artículo 1664 del Código Civil. ¿Qué dice este artículo? Hace alusión al retiro de la consignación, que manifiesta que mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor o el pago declarado suficiente por sentencia que ya esté en firme, o sea que tenga fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retirar la consignación y retirada se mirará como de ningún valor ni efecto respecto del consignante de sus codeudores y fiadores y simplemente la obligación persistiría bajo las
condiciones originales. La impugnación de actas de asambleas, de impugnación de actas de juntas directivas o de socios, está destinada y su alcance es a cualquier órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado, cuando no se esté de acuerdo con algunas decisiones. Por lo tanto, ¿contra quién se dirige la demanda? Única y exclusivamente contra la sociedad. Legitimación específica contra la persona jurídica específicamente. Pueden promoverse tres tipos de pretensiones: o la nulidad, o la inexistencia, o la oponibilidad. La nulidad, por ejemplo, decisiones sin quórum, ¿no? Inexistencia, alegar inexistencia por realizar la reunión en un lugar distinto. Esto todo con base en el ejercicio del principio de la publicidad derivado de los estatutos de cada una de estas personas jurídicas. Y la oponibilidad a los socios ausentes o disidentes, o sea, es oponible a todos los ausentes, a todos los socios, así sean disidentes o no se presenten. La suspensión provisional de los efectos. Entonces se puede pedir con la demanda suspensión provisional de los efectos del acto impugnado por los posibles perjuicios que se puedan llegar a causar. Hay que constituir caución primero en la cuantía que el juez estime. El auto que decreta esa medida es apelable en el efecto devolutivo. Alcance del proceso. Solo compromete a los socios, nunca a terceros. Claro, no puede llegar hasta terceros. La declaración de bienes vacantes y mostrencos. El artículo 1383. ¿Qué tenemos dentro de sus generalidades? ¿Cuáles? Pues bienes de este tipo. ¿Cuál es su característica? Son bienes sin dueño aparente o conocido. Y la finalidad que buscamos con él, dar efectividad a la ocupación. La competencia se establece por el factor objetivo en cuanto a la cuantía y fuero real exclusivo dependiendo del sitio donde se encuentren los bienes. Los legitimados por activa, ¿quién? La entidad a la cual deben adjudicarse conforme a la ley. Hay que tener en cuenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Banco de Tierras, el Fondo de Vivienda de Interés Social, en fin. Y si el particular se encuentra el bien, puede pactar una remuneración, está consagrado en la ley, ¿no? Legitimados por pasiva, ¿quién? Titulares de derechos reales principales, poseedores e indeterminados. Lo que sucede es que en la práctica, esta declaración de bienes vacantes o mostrencos, pues, y por disposición y costumbre, diría yo, de los abogados, no al lugar con ella, porque si son bienes vacantes, ¿cierto? Se refiere a bienes muebles o bienes inmuebles, bienes vacantes o bienes mostrencos, dependiendo de los vacantes inmuebles, pues el consejo y el camino a seguir de la mayoría es intentar el proceso de pertenencia, porque si no tiene dueño aparente o conocido, pues miren que estos procesos están hechos con un carácter altruista, de, digámoslo así, respetar esa condición de que no tiene dueño aparente para que el Estado se haga a ellos, pero si tiene la posibilidad de hacerse de manera particular, pues por eso es que se promueve en cuanto a los vacantes la pertenencia. Y sobre los bienes mostrencos, que son bienes muebles con esta misma condición, sin dueño conocido o aparente, pues si nadie se lo está reclamando, el consejo que suelen darles es que haga uso del bien mueble hasta que ya cumpla su misión, que no tiene por qué o no le aconseja mejor que vaya a tenerlo que compartir en el Estado, pudiendo él optar por el uso y goce de ese bien mueble. En el auto admisorio de la demanda, entonces, tenemos que el emplazamiento procede a determinados, ¿cierto?, propietarios de derechos reales de dominio y poseedores, y a indeterminados, pues que no se conocen, pero en este caso se obliga. Ordena la inscripción de la demanda si son inmuebles y el secuestro si son bienes muebles. Si durante la diligencia aparece alguien que demuestre algún derecho que esté a nombre de otra, la diligencia de secuestro, se prescinde del secuestro y se previene a dicha persona para que comparezca al proceso a defender sus derechos. Para que proceda la declaración de vacancia de un inmueble rural, se requiere que el demandante haya demostrado que aquel salió legalmente del patrimonio de la nación.
En este proceso entonces se aplican los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 375 de la pertenencia, ¿no? Acompañar la demanda del certificado de registro. En el auto admisorio se ordena la inscripción de la demanda, el emplazamiento por el 108, el tema de la valla, de la elaboración de la valla, curador al ítem para indeterminados y determinados cuya dirección se ignore, y obligatoria la inspección judicial que puede ahí mismo dictar sentencia, y es lo ideal y afortunadamente es como ahora lo están haciendo nuestros jueces.